110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 5. Norma y Yolanda, las puras de corazón y mis redentoras. Como es típico en condiciones ofuscadas como la mía, una muchacha tenía que ser la que iba a sacudirme de la somnolencia. Las del género femenino eran tratadas y consideradas como seres de otro planeta en el seminario. Extraterrestres, cuyos movimientos volátiles e inesperados podrían llevarnos a la destrucción, a embrujos emocionales, a conocimiento carnal, a la desesperación y finalmente al infierno. Una manera de evitar la maldición que el pecado original les había incurrido era sublimarlas e idolatrarlas como hijas vírgenes de Dios. Eran entidades que por una parte había que mantener a distancia, con respeto por supuesto, pero siempre a distancia, y por otra hacer un esfuerzo de despersonalización para evitar caer en un involucramiento personal que implacablemente nos conduciría a un final desastroso. La ausencia de hermanas en el núcleo familiar me había privado de un conocimiento verdadero e íntimo del mundo femenino y de su psicología, lo que me indujo a aceptar fácilmente el cuadro idealista e irreal de las mujeres presentado en el seminario. Una idealización de las mujeres parecida al código cortesano de los caballeros de la Edad Media, quienes tenían como propósito el servir a las doncellas y ser de su agrado, mostrando en el campo de batalla que ellos eran dignos de su amor. La predisposición romántica en ese momento de mi vida podría verse comparado a la del general Montriveau, uno de los personajes de Balzac, cuando le presentaron a la duquesa de Langeais en su obra La comedia humana. A su edad, escribe Balzac, era tan nuevo en amor como lo es un joven que acaba de leer A Faubles, que era una novela erótica de 1787, a escondidas. Todo lo sabía de la mujer, pero nada del amor, y su virginidad de sentimientos le inspiraba deseos completamente nuevos. Yo nunca había establecido una conversación larga, amena y cargada de coqueteo sexual hasta que conocí a la Norma. Y ella y Yolanda, su íntima amiga que trataba como hermana, se cruzaron en mi camino un día cuando acababa de bajar del apartamento 34 del tercer piso de las Multis. Había decidido salir de la cueva oscura que representaba el cuarto, pero la primera vez en meses, y dirigirme hacia Catedral con la intención de hablar con Dios otra vez. Quería saber por qué Él me había abandonado. El invierno, estación lluviosa, comenzaba a menguar, y la humedad opresora se había extinguido en estos momentos. Ráfagas de aire fresco golpeaban mis mejillas, agudizando los sentidos y entonándome con los alrededores, clarificando así mi propósito de ese día. Los ojos achinados de Norma se expandieron un poco y chispearon al alzar su vista para examinarme la cara, mostrando sus pupilas negras a través de un mechón de pelo rubio, y casi inmediatamente bajó su tímida mirada. Ella permitió que Yolanda, con su cara blanca y abierta y ojos verdes centelleantes al nivel de los míos, condujera toda la conversación. Unas hebras del cabello, largo hasta la cintura, batían las mejillas de Norma. Daba la impresión que le gustaba tener la cara parcialmente cubierta por ellas, mientras que Yolanda constantemente pasaba suavemente su mano derecha sobre sus mejillas para remover los mechones y mantener la cara limpia y resuelta. Las dos muchachas, entrelazando sus brazos, iban a la mitad de su función de modelaje alrededor de la manzana,
lo cual ejecutaban sin fallar un poco después de las clases de la mañana para coquetear con los muchachos del barrio. Conducta normal de la juventud. En aquel tiempo, a mediodía, al terminar la jornada matutina escolar, los estudiantes salvadoreños regresaban caminando a sus casas para almorzar y hasta para hacer siesta, si era necesario. Luego, para completar el día escolar, caminaban de regreso a sus colegios para la jornada vespertina de 2 a 4 de la tarde. Algunos estudiantes, sin embargo, principalmente los de cuarto y quinto curso, capeaban sus clases vespertinas para irse con sus amantes. Se decía que Norma y Yolanda hacían exactamente eso. Mi irreverente hermano Teto, el comando lanzador de cuchillos, sobreviviente de la guerra y un peleonero callejero, me contó recientemente aquí en Boston que la Norma y la Yolanda eran conocidas en las multis como amontonadoras. Esas muchachas arriesgadas, a quienes los muchachos guapos del barrio ya habían abrazado y besado y hasta tocado íntimamente, pero que tal vez todavía no habían perdido su honor. Teto me dice que Rafael, mi otro hermano, ya había probado los brazos y besos de la Norma, cosa que Rafael niega. Teto observaba que cuando ellas presenciaban la llegada de un nuevo muchacho al barrio, se morían por darle una probadita. Para su caminata de modelaje, la Norma y la Yolanda, dotadas físicamente, se cambiaban sus uniformes colegiales por minifaldas y blusas escotadas para desnudar pícaramente su cuerpo a lo máximo. Algunos muchachos sin nada productivo que hacer y hasta algunos esposos sin escrúpulos, al verlas pasar, babeaban como perros en brama, tirándoles silbatazos desde los balcones. Los edificios de las multis conformaban un patio en forma de herradura donde nadie escapaba al escrutinio público. Siempre, más de alguna ama de casa o una anciana estaban mirando desde sus balcones hacia abajo, hacia el patio. Todo el barrio de las multis conocía a Norma y a Yolanda, y algunos decían que toda la ciudad de Santa Ana las había visto cruzar las calles. Las mujeres casadas comentaban en la tienda de la esquina acerca del nivel tan bajo que había llegado la decadencia moral y la desgracia de los tiempos. Las muchachas recatadas y tímidas del barrio, religiosas o no, mantenidas con rienda fuerte por sus padres, se preguntaban a veces por qué ellas no disfrutaban de las mismas libertades que gozaban Norma y Yolanda. Los muchachos del barrio se hacían apuestas para ver quién podía ser el primero o el próximo a saber, de una vez por todas, si eran o no vírgenes. La preferencia de Norma y Yolanda, sin embargo, se rumoraba. Creo que eran puros chismes y calumnias. Era salir con muchachos bien fornidos y ricos de afuera del barrio, quienes frecuentemente rondaban por las multis con sus carros último modelo, carteras llenas de pisto, relojes suizos, joyas resplandecientes y perfumes exóticos, buscando una noche de descarga de adrenalina. Repito, no creo, sin embargo, que eso haya sido cierto. Mamá, sin embargo, sobreprotectora como todas las madres, quien nunca aceptó a Norma como mi novia, sucumbía a los chismes y comentaba con un poco de rabia que esas muchachas eran putas y todo el mundo sabía y daba ya por asentado que se subían a esos carros con esos muchachos ricos, hombres corpulentos, bien comidos y mantenidos, con pechos peludos que venían de las áreas ricas de la ciudad. Esos eran los chismes. En esa tarde, con sus sonrisas coquetas que acentuaban sus ojos aventureros, se acercaron para invitarme a subir con ellas las lomas del Cerro Santa Lucía, que comenzaban al oeste de las multis. Nosotras sabemos que usted se va a hacer cura. No lo hemos visto de cerca desde hace mucho tiempo. Lo hemos querido conocer desde que Rafael nos contó que había regresado de México, pero usted se ve tan serio con su sotana negra. Esa banda azul alrededor de su cintura, ¿cómo se llama eso?
y siempre con esos zapatos de cuero negro resplandecientes, tan limpiecitos que los mantiene. Siempre anda tan apresurado, como si el mundo va a llegar a su fin si usted nunca llega a su destino. Hemos tenido pena y solamente le hemos echado unos ojitos rápidos cuando nos hemos cruzado en el andén. No hemos querido molestarlo. Hasta podemos decir que usted nos da un poco de miedo porque pensamos que solamente con mirarnos a los ojos con profundidad podría adivinar nuestros pecados mortales. Y por supuesto, no nos gustaría que un hombre de Dios fuera a pecar por la culpa de nosotras. Yolanda, la hablantina, con una voz alta y acento lugareño, declaró. Hizo una pausa, adornada con una sonrisa pícara. Pero no tiene la sotana puesta en este momento. ¿Dónde la ha puesto? No me diga que usted finalmente ha decidido mantener su sotana colgada en la cómoda permanentemente, recalcó de repente, en son de broma. Respondí con un gran silencio. No sabía cómo lidiar con tal atrevimiento. La idea de que alguno de los vecinos hubiera escuchado la voz un poco escandalosa de Yolanda me hizo arrugar la cara. Todavía tenía una reputación que mantener. Pero mire, hoy nos estamos casi tropezando con usted. ¡Qué casualidad! No pudimos resistir. Teníamos que comenzar de alguna manera, ¿verdad, padrecito? Yolanda dijo. Bueno, si tanto insisten, acepto. Acepté la invitación por cortesía y porque quería escaparme pronto de algunos ojos fulminantes que venían desde los balcones de las multis y caían perforándome la piel como balines de acero. Esas miradas me dieron el último empujón. En barrios pequeños como las multis, nadie era inmune a miradas acusadoras de los vecinos. El qué dirán forzaba a los habitantes a mostrar una conducta inmaculada en público. A escondidas era otra cosa. La gente podía hacer horrores. En lo que menos pensé ese día, al salir del cuarto, fue en muchachas. Pero ahí, frente a mí, estaban, como una aparición, la esbelta y hablantina Yolanda, que apenas dejaba de hablar para respirar. Cuando hacíamos nuestra caminata hacia la loma, no dejó de hablar. Ella medio pausaba su conversación para censurar su florido vocabulario y disimular sus blasfemias, aunque el acento bien marcado, evidentemente del mercado central, mostraba su origen humilde. Junto a ella, la rechonchita de Norma, calladita, caminaba lejos de mí, con la mirada baja y el largo cabello cubriendo su mejilla izquierda. Sin la sotana por un lado, me sentía desnudo, desprotegido, con pie liviano y hasta inmodesto. Por otro lado, con un leve sentimiento de ser libre de cargas, responsabilidades y del miedo creado por el pecado. El Cerro Santa Lucía era la montañita en partes llena de árboles altos cubriendo cafetales, escudo protector para novios huyendo de vecinos entrometidos y para estudiantes de colegios católicos que usaban los recovecos escondidos del cafetal para explorar su amor pubescente antes de correr a la casa a cenar. Estos últimos sabían que sus padres, las hermanas de la caridad del colegio La Medalla Milagrosa y los padres curas salesianos del colegio San José, situado enfrente, nunca les hubiera dado permiso para aventurarse entre los cafetales del cerro. No obstante, no era tan inusual, a pesar de la férrea vigilancia de los padres de familia, el ver a alguna muchacha desaparecer a medio año escolar para luego aparecer a mitad del próximo año. El bebé sería cuidado por su madre y mostrado en público como un nuevo hermanito para no poner en riesgo el porvenir de matrimonio de la niña. Y la vida seguía igual. Mirando hacia la cumbre del Cerro Santa Lucía, se podía divisar la terraza de una casa colonial de donde era fácil imaginarse. Se apreciaba una vista romántica de la ciudad, especialmente durante la noche. Mucho antes, en esa casa, había funcionado un prostíbulo llamado El Mirador,
Sin embargo, se había convertido en una pupusería de prestigio en el tiempo de nuestra caminata. Como un burdel, era la única casa iluminada con focos de diferentes colores, los cuales podían verse desde muy lejos. Era muy frecuentada por hombres casados de la alta clase que se daban sus escapadas durante los años 1940 y 1950. Siendo niño, El Mirador, me cuentan algunos parientes, era uno de los lugares favoritos de mi padre para pasar una noche de borrachera bailando cha-cha-cha y mambo, declamando poemas de amor, haciendo pausas largas en los dormitorios con las putas, en la compañía de sus amigos de menor estatus social, a quienes a mi padre le gustaba impresionar con su vulgar gastadera a costillas de la herencia de mi madre. Ese día, caminando cuesta arriba con Norma y Yolanda, no pude evitar alzar la mirada hacia la cumbre para enfocarme en la terraza de aquella casa colonial y de manera instintiva imaginarme a mi padre contando chistes, cantando canciones e impresionando a todo el mundo con sus pasos de bailarín. Un verdadero bon vivant. A todos los hombres les gustaba pachanguear con mi padre. Mi padre era la chispa de las fiestas. Por un momento, mi resentimiento en contra de mi padre se endureció y una rabia feroz entró en mi corazón. ¿Cómo puede ser este mundo tan injusto? El pensamiento de que nuestras vidas hubieran sido mucho más confortables si solamente mi padre hubiera escogido una vida de sobriedad me invadió. Las muchachas interpretaron ese momento de contemplación como una característica asociada con un seminarista y guardaron silencio. Escogimos una vereda que bordeaba los cafetales, cargado de café uva. Sus árboles doblegaban sus ramas y rozaban la tierra, como llorando lágrimas de sangre, esperando la pronta cosecha venidera. Nos detuvimos al llegar a una pequeña área abierta y desolada, salpicada con piedras de diferentes tamaños, un poco antes de llegar a la cumbre y de donde podíamos ver toda la ciudad. Encontramos una piedra con una parte lisa, como si hubiera sido tallada por los traseros de muchos otros amantes antes de nosotros. Yolanda, con un gesto rápido y jadeante, se sentó a mi lado izquierdo. Jaló su minifalda azul como queriendo cubrir con ella sus rodillas e inspeccionó sus chancletas para ver si sus uñas pintadas de rojo fuerte habían sobrevivido a la caminata polvorienta. Norma, que aún no pronunciaba palabra, se sentó a mi lado derecho e hizo lo mismo con su minifalda caqui. Las dos se sentaron prácticamente arrimadas sobre mí. Podías oler sus perfumes diferentes y las dos me hacían cosquillas en las paredes internas de la nariz. Me estremecí, medio me alejé de sus cuerpos y cerré las manos como si iba a empezar a rezar el Pater Noster, el Padre Nuestro. Pronto comprendí el propósito de la caminata. Pude intuir que las dos muchachas competían por mi capitulación. El padrecito es hecho de carne y hueso y definitivamente tiene que tener deseos ardientes. Por razones que no entendía, me sentí más cómodo con la calladita, pequeña de estatura y poco rechonchita, con una postura de timidez, Norma. Ella solamente despertaba para reírse de los chistes de Yolanda y rápidamente definía su posición un poco atrás de ella como buscando protección. Tal vez Norma no presentaba una amenaza fuerte a mi celibato. Yolanda, la exuberante, con pómulos resaltados y un cuerpo imponente que podía pasar como una modelo con estándares internacionales, con voz alta y disparada, llena de blasfemias, me daba miedo. Ya no estoy seguro si quiero ser cura. Yo he estado estudiando en Puebla, México, por los últimos 3 años, pero ahora ya no tengo a dónde ir, dije, cabizbajo, recuperándome un poco. Estoy buscando
otro futuro. Las características accidentales están ofuscando la substancia de mi vida. He perdido el sentido de la esencia de las cosas. No estoy seguro si las esencias son inmutables. He comenzado a pensar que los dogmas son pura invención de los hombres y como tales relativos en sus fundamentos. Estoy a punto de concluir que las cosas no tienen una esencia permanente, así como Parménides pensaba. La vida toda está hecha de una gran corriente que cambia constantemente, así como Heráclitus pensó. En otras palabras, creo que Dios me ha abandonado y veo solamente oscuridad y luces que se apagan y sombras que se alumbran delante de mí. Estoy seguro que es un castigo por todos mis pecados mortales que he cometido violando, estoy seguro, más de uno de los 10 mandamientos. Tal vez este es el momento cuando debería de oír a Nietzsche a través de Zaratustra para llegar a ser un superhombre, libre de todo prejuicio y toda moralidad de la sociedad humana, creando un sistema propio de valores empujados por mi propia voluntad. Bueno, a lo mejor me matricule en la universidad para estudiar derecho penal y defender al desposeído, algo cercano a lo que estudié en el seminario. Terminé diciendo con los brazos caídos y los ojos tristes. Las muchachas oyeron mi triste historia confusa, mi discurso del otro mundo, casi un delirio, con mucha atención, aunque nada tenía sentido para ellas. Su educación un poco limitada no las había preparado para entender mi monólogo delirante, ni lo que había dicho, ni mucho menos a lo que me refería. Teto más tarde me exhortaría a que si quería conquistar a algunas muchachas del barrio, que me saliera de mí mismo, usara otro vocabulario más entendible, con estructuras gramaticales menos complicadas y desistiera de mi intelectualismo inútil y me alejara de temas solamente otro loco seminarista podría entender. Teto tenía razón. Definitivamente, los varones y hembras del barrio, jóvenes de bachillerato y en los primeros años de universidad hubieran pensado que yo estaba ido de los sentidos. En ese tiempo inmediato post-seminario, cuando yo hablaba, yo ignoraba las características de la audiencia. Tendía a sermonear, a asumir una postura profesional y adoptar una manera de ser casi similar a la de un esquizofrénico que en una esquina murmura acerca de mundos y escenarios con tramas inescrutables y hablando autoritativamente de un púlpito aburría a cualquiera. Estoy seguro que esa tarde les di la impresión a las muchachas que era alguien fuera de su círculo común, distanciado de ellas e imposible de capturar y por supuesto completamente ido de la cabeza, que pertenecía a otro mundo, a un mundo desconocido, y tenían razón. Ellas todavía no sabían del remolino interno y del deseo de despertar de la pesadilla que yo tenía, que yo buscaba una respuesta para aliviar mi mundo de confusión. Aunque bien profundo, habrá que decirlo, mi alma comenzaba a ser invadida por unas ansias impacientes de recuperar terreno mundano perdido por haber estado metido en el seminario por tantos años. Apaciguarlas se divisaba como un claro objetivo en mi presente vida. Norma y Yolanda me escucharon atentamente y con mucho respeto y vi que sus ojos estaban tratando intensamente de entender mis disparates. Me pareció que ya percibían un indicio de mi remolino interno. Dudaron de la efectividad de su conquista y dedujeron que no había ninguna posibilidad conmigo. Los muchachos del barrio eran más fáciles. Al terminar el monólogo, noté en los ojos de Yolanda un titubeo e incertidumbre de cómo proceder. No importaba. Las dos habían decidido que Norma haría el primer intento declarado. Sus ojos verdes, grandes y luminosos de la Yolanda me parpadearon casi imperceptiblemente, urgiéndome a tomar el primer paso pronto, porque la Norma había estado esperando mis avances impacientemente. Yolanda, no intencionalmente,
Sin ella saberlo, había sido el frente, el anzuelo, la hipnotizadora, la lanzadora, la proxeneta. Norma se dio cuenta que había llegado su turno. La miraba esperando algo. Su respiración corta levantaba y bajaba su suntuoso y flexible pecho con rapidez, parando de vez en cuando para inhalar profundamente, para terminar en un suspiro casi inaudible, mientras sus ojos desbordantes de deseo agujereaban mi espíritu. La decisión de Yolanda de no competir con ella la entendí después. Yolanda era una hija adoptiva, una hija de crianza. Hacía el trabajo de una criada, pero era tratada como hermana por Norma. Tenía que darle paso libre en la competencia de atraer novios. Como un seminarista de íntegro celibato, tragué duramente. Me congelé sobre la piedra lisa, dejé que el silencio se profundizara y no hice nada, lo que a la vez terminó por aumentar el deseo de Norma. El cerro Santa Lucía cubrió los rayos amarillentos de la puesta del sol que ya se aproximaba, atenuando la ciudad que se veía allá abajo. Allá arriba en la cumbre, la pupusería de lujo, la que fue burdel, encendió sus faroles un poco más temprano de lo esperado. Los perros se oían ladrando a la distancia esperando a sus dueños ya en camino a sus casas. Pronto, los trabajadores entrarían a sus casas tradicionales, terminando otro día en la lucha por sobrevivir. Los momentos de soledad de sus esposas habían terminado. Ellas comenzaban a bailar el vaivén de la cocina, ansiosamente preparando la cena, la que consistía casi de lo mismo todos los días: frijoles negros, arroz blanco, con un poco de cilantro, plátanos maduros, acompañado todo con queso fresco y crema salvadoreña y algunas veces con una pechuga de pollo. El perfume de la masa nixtamalizada que oleaba por toda la ciudad a esa hora revolvió mi estómago. Tenemos que regresar. Mi papá llega a la casa temprano hoy y espera una cena bien hecha. Norma le susurró a Yolanda. Ya oscureciendo, emprendimos el descenso, aún con una muchacha a cada lado. Decidí hacerle avances a la calladita, la que tenía un ceseo al hablar, la que hablaba en un susurro permanente. Todavía resistiendo y con mucha vacilación, cogí la mano temblorosa de Norma y continuamos nuestra caminata hacia el barrio. Oh, esto es lo que se siente cuando uno sucumbe a la tentación, me dije. Pensé en los consejos de Tomás Kempis, escritos en su librito La imitación de Cristo. Ese librito que algunos de nosotros los seminaristas cargábamos en el bolsillo de las camisas blancas de nuestro uniforme, el cual consultábamos varias veces al día. Kempis escribe: en resistir, pues, a las pasiones se halla la verdadera paz del corazón, y no en seguirlas. No hay, pues, paz en el corazón del hombre carnal, ni del que se entrega a lo exterior, sino en el que es fervoroso y espiritual. Mientras marchaba hacia abajo, percibí una sensación distinta. Una etapa nueva empezaba en mi vida y el santo período de seminarista llegaba a su final. Asirle la mano a Norma representaba la demarcación. Había cruzado esa frontera. Estaba al otro lado, al lado seglar, regido por reglas y códigos desconocidos para mí. En mis tiempos, tomar la mano a una muchacha era una acción monumental para expresar el deseo de publicar y oficializar un noviazgo. De pronto, solté la mano un poco gordita de Norma. Estábamos caminando frente a las primeras casas después de las cafetales. Todavía no estaba listo. Era muy pronto para hacer pública nuestra decisión repentina de comenzar una relación. Norma me lanzó una mirada de confusión y casi de desolación. Ella aún no me había conquistado. Había resistido, había jurado castidad,
Me había mantenido lejos de las mujeres, lejos de amores pecaminosos desde que había tomado los votos en la ceremonia de toma de sotana. Hoy, como Hipólito cuando encuentra a Aricie, tenía que sucumbir a los deseos del amor. Hoy estaba entrando, o más precisamente me estaban empujando a entrar al mundo. Me sentía como un muchacho prepubescente que había crecido en un refugio antibombas nucleares, con abastecimientos para muchos años, pero un día su padre lo manda hacia afuera a buscar un suministro necesario que se había acabado y descubre que la bomba atómica nunca había sido usada contra la ciudad y que la guerra había terminado hacía muchos años. Él no se dio cuenta al principio, pero las personas de las tiendas se quedaban sorprendidas al ver un muchacho increíblemente ingenuo hacia cosas del mundo y hacia al trato con la gente. No sabían cómo responder a su vocabulario fuera de serie, fuera de tiempo, todavía clásico y extremadamente cortés. No, así como sucede en una de esas películas donde se especula acerca del futuro. Pero el agarrarle la mano, al final de cuentas, era una declaración de amor que tenía que correr su curso y no podía parar así porque así. Esa era la regla entre los muchachos del barrio. La aventura con Norma produciría un cambio drástico en mi vida. En esa tarde, después de todo, nunca continué mi caminata hacia Catedral. 20 años más transcurrieron para que pisara su suelo. Norma y Yolanda, inocentemente, habían jugado el papel de las mujeres bíblicas que hacen romper las intenciones de castidad de los hombres y los propulsan a una vida de conocimiento carnal. Si hubiera decidido besarlas y hacer el amor con ambas, una tras otra, como Teto me dice que lo habría intentado, no habría encontrado resistencia, ya que invitar a alguien a la loma significaba exactamente eso en las multis, de acuerdo con mi hermano Teto. No sé si era cierto, pero esos pensamientos pecaminosos nunca entraron en mi cabecita ese día. De todas maneras, ellas eran mucho más puras de que los chismes insinuaban. Ellas no se entregarían sin amor a nadie tan fácilmente.